Bueno, vamos a hablar de la regresión de Cox, tema complejo. Vamos a abordarlo. A ver, mirad, si en el vídeo que os grabé de análisis de supervivencia os comenté, pues, bueno, el concepto de curva de supervivencia, que puede haber la opción paramétrica, pero esto es muy extraño, ¿eh? Y tenemos la opción no paramétrica, que es una opción, digamos, no paramétrica, quiere decir que no parte de una función de distribución conocida, sino que se va, digamos, construyendo eh, a pico y pala, digamos, podríamos decir. O sea, un poco lo paramétrico sería un poco como cuando vamos al Corte Inglés, ¿no? O unos grandes almacenes, ¿no? Y nos compramos una, una pieza de ropa, unos pantalones, una americana, una camisa. Cuando entramos allí, las piezas están fabricadas. Ya están fabricadas. Lo que hacemos es probarnos, a ver cuál nos va mejor. Y aquella que nos va mejor, pues nos la llevamos, la compramos y nos la llevamos. Esta sería la opción, digamos, paramétrica, porque, digamos, vas a la tienda y tienes de unos mismos pantalones, pues diferentes tallas, ¿de acuerdo? Pero tienes un modelo de pantalón, un modelo de americana a diferentes tallas, un modelo de camisa a diferentes tallas. Esto sería, digamos, lo paramétrico en estadística, una estructura, una forma, una distribución, una campana de Gauss o una exponencial, como veíamos, ¿no? ¿De acuerdo? Y después las tallas diferentes. Aquí en esta exponencial la talla lo marca la lambda. Diferentes lambdas pues me dan curvas diferentes en función de densidad o función de distribución. Esta es la opción paramétrica. ¿Vale? Lo mismo con una campana de Gauss, con una binomial, con una Poisson, con cualquier función de distribución paramétrica. Quiere decir que tiene tallas diferentes. Los parámetros lo que marca es tallas diferentes de aquel mismo objeto. ¿De acuerdo? En cambio, la opción no paramétrica es una opción que se construye, como decía, pico y pala, digamos. Es muy creativo, se va construyendo sobre la marcha, sobre lo que tengo. Esta sería la opción del sastre. Si vamos al sastre, nos hará un traje a medida, unos pantalones a medida, una americana a medida, lo que sea a medida, porque nos lo va, y a cada uno que fuera al sastre, pues le haría a su medida. Lo construye el sastre sobre la marcha, sobre el cliente, ¿de acuerdo? Toma medidas y construye. Bueno, pues esto es la opción paramétrica, no paramétrica, perdón. Y esto es lo que es el Kaplan-Meier, que se va construyendo, como vimos en el vídeo de curvas de supervivencia, vas construyendo la curva de supervivencia en la medida que vas analizando la muestra concreta, pues vas construyendo, como si fueras el sastre, vas construyendo la curva. Y esto os hablé de la curva de supervivencia, que quiere decir que empezamos con todos los árboles o todos los pacientes o todo lo que sea, que estés analizando si se produce o no un determinado acontecimiento a lo largo del tiempo. Esta es la idea del análisis de supervivencia, ver una serie de individuos, los analizas a lo largo del tiempo para ver si en estos individuos que al principio los tienes todos, con qué ritmo se va produciendo un determinado acontecimiento. ¿De acuerdo? Y se llama así supervivencia porque tiene mucho que ver con la, eh, con la, eh, con la opción del tiempo de vida. Es muy ligado a la medicina originalmente, pero evidentemente no se aplica solamente a la medicina, ni mucho menos. Lo que no os expliqué el otro día
que de hecho creo recordar que os dije, bueno, eh, las funciones de riesgo ya os hablaré cuando hablemos de la función de Cox. Bien, todos los softwares estadísticos, cuando realizas el análisis de supervivencia, construyes o te pide o te construye la curva de supervivencia, pero a veces también te dice, o si quieres, o te lo construye también lo que se llama la curva de riesgo, que viene a ser como la otra cara de la moneda de la curva de supervivencia. Es, de alguna manera, el análisis de cómo a lo largo del tiempo los pacientes o los individuos que tienes un momento determinado tienen, digamos, una, una probabilidad de que les pase lo que estás analizando, si pasa o no pasa. Este acontecimiento que miramos en el análisis de supervivencia, pues lo que hace es, a lo largo del tiempo, a través de una función que lo que hace es ver paso a paso, desde un tiempo determinado. Esto, digamos, toda es una estructura matemática que os la podéis mirar con más detalle, pero estoy intentando explicároslo de una forma un poco más sencilla, digamos, ¿no? Fijaos, yo puedo a lo largo del tiempo analizar una función que se llama función de riesgo, que lo que dice es, bueno, medir de alguna manera por unidades, por intervalos de tiempo, cuál es el riesgo de que ocurra lo que, digamos, estamos evaluando si ocurre o no. Este fenómeno que estamos analizando, que es, por ejemplo, la mortalidad o la inviabilidad de unos árboles en una plantación, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, lo que hace es hacer una curva, digamos, del riesgo, la evolución del riesgo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, mirad, esta es una curva de supervivencia, ¿no? Hemos dicho. Claro, fijaos que de la misma manera que estamos midiendo la evolución digamos, de los que van quedando, de alguna manera la supervivencia que queda a lo largo del tiempo, que hay a lo largo del tiempo y va cayendo esta supervivencia porque van muriendo, digamos, van desapareciendo los individuos. Aquí veíamos que desaparecen más rápido. ¿Esto qué quiere decir? Que esta curva, digamos, adquiere unos niveles de riesgo mucho más altos antes que no este. Este va más retardado. Pero digamos que, fijaos que en esta zona de aquí hay un riesgo bastante elevado de que se produzca el acontecimiento que estoy analizando. En cambio, aquí tarda más en aparecer el riesgo. Cuando aparece, también aparece, pero de alguna manera es más lento el procedimiento de ir acumulando el riesgo. Bien, pues esto es un poco lo que hacemos con la función de riesgo. Fijaos que, por ejemplo, aquí tenemos diferentes patrones de riesgo, ¿no? Aquí tendríamos que al principio hay mucho riesgo, hay una posibilidad de que caiga mucho, de haya mucha mortalidad y por lo tanto baje mucho la supervivencia, y después el riesgo va bajando y después vuelve a subir un poquito. Aquí es al contrario, hay poco riesgo al principio y después hay mucho riesgo al final. Aquí también muy poco riesgo al principio y sube de una forma distinta a como sube aquí. En cambio aquí el riesgo es muy constante, es un riesgo muy constante. Esto es el concepto de riesgo. Es una función que a lo largo del tiempo va midiendo qué riesgo tenemos de que suceda el acontecimiento que estamos analizando. Y esto es lo que llamamos la función de riesgo. ¿De acuerdo? Bien, entonces hay un formalismo que ahora no vamos a entrar. Me interesa sobre todo que os quedéis con el concepto. Entonces, ¿qué hace la regresión de Cox? Lo que hace la regresión de Cox es, cuando tenemos una curva de supervivencia y una variable X, que de alguna manera sus valores, el que haya un valor u otro de esta variable X, puede estar influyendo a que la curva de supervivencia sea distinta.
Por ejemplo, en el tema de análisis de curvas de supervivencia vimos que podíamos digamos, distinguir diferentes grupos, ¿eh? Grupo 1, grupo 2, o grupo A, grupo B, y ver diferentes curvas de supervivencia. Incluso dijimos que hay una opción que es el log rank test, que te permite ver si realmente estas curvas son distintas o no. ¿De acuerdo? Significativamente. Bien. Tenemos también un vídeo, tenéis un vídeo también de este log rank test. Pero claro, la regresión de Cox lo que intenta es decir, bueno, entre estas dos curvas de supervivencia, de momento me quedo con dos, pero ya veréis que la cosa se puede complicar. Entre estas dos curvas de supervivencia, ¿hay algún tipo de relación? ¿Podemos establecer un patrón de relación? El log-rank test lo que dice es si hay diferencia o no. La regresión de Cox lo que nos diría es ¿cuál es esta relación? ¿Cuán grande es una respecto de la otra? Lo que ocurre es que tradicionalmente esta regresión de Cox se suele hacer no con la función de supervivencia, sino con la función de riesgo. Entonces se crea una función de riesgo que depende del tiempo y depende también de una serie de variables, porque puedes tener varias variables las que estés analizando su influencia en las curvas de supervivencia. Vamos a quedarnos con el caso aquí, digamos, de nuevo formalismo. Intento alejarme el máximo del formalismo para que os quede, digamos, sobre todo una noción, una cultura general de lo que es la regresión de Cox, para cuando os enfrentéis a un artículo donde se haya aplicado una regresión de Cox, pues de alguna manera sepáis un poco lo que se está haciendo. Bien, la regresión de Cox, cuando hay una única variable X, sería una situación de este tipo, donde se establece una relación de esta variable X y del tiempo, a través de una función que tiene esta estructura. Hay una función de riesgo y de alguna manera una variable X que está influyendo. De nuevo formalismo. Pero ahora vamos a traducirlo esto a gráficos. A gráficos. Mirad, es importante cuando vimos la regresión logística, de alguna manera, si os acordáis, lo que hace es analizar la presencia, aquí tendríamos un 1, aquí tendríamos un 0, de un determinado acontecimiento. Muere o no muere el paciente, es viable o no es viable un árbol en una plantación, hay una metástasis o no hay una metástasis en un determinado tipo de cáncer, pero fijando un tiempo determinado. O sea, tú analizas unos pacientes en un momento puntual y de alguna manera lo que intentas es ver bueno, pues cuántos se ha producido el acontecimiento, cuántos no se ha producido, pero es de alguna manera algo que se hace sin la presencia del tiempo. O sea, en una regresión logística no aparece el tiempo. De alguna manera, podríamos decir que en la regresión logística es como una fotografía de un momento determinado. En cambio, la curva de supervivencia y la regresión de Cox, como ahora veremos, tiene que ver más con una película, porque aparece el tiempo y lo que te interesa no solamente es lo que ha pasado en un momento determinado, sino cuándo ha pasado. El proceso temporal de este flujo, digamos, a lo largo del tiempo. Y os pongo esto porque realmente se acostumbra a contraponer lo que es una regresión logística con lo que es una regresión de Cox. La regresión logística mira solamente lo que ha pasado en un momento determinado, si ha pasado o no ha pasado, pero en un momento fijo, y en cambio la regresión de Cox lo que hace es analizar a lo largo del tiempo
si ha pasado esto que en una regresión logística se puede analizar, pero solamente en un momento determinado, en un momento fijo determinado. Ahora veremos una contraposición de estas dos situaciones tan diferentes. Pero en todo caso, de todo formalismo, aquí vamos a suponer que la variable x es una variable con dos valores posibles. La variable x, ¿veis? Tiene dos valores posibles, el valor 1, ¿veis? Y el valor 0. Aquí tenemos el tiempo. Y esto es la función de riesgo. La función de riesgo. Fijaos que cuando el valor, los individuos que estoy analizando y están sometidos al valor 0, por ejemplo, valor 0 podría ser el placebo, un tratamiento placebo. Y el 1 podría ser un tratamiento determinado. En caso de una plantación de una reforestación, el 0 podría ser una zona con una determinada composición química en el suelo, y el 1 podría ser pues, otro terreno que tiene una composición química en el suelo diferente, ¿de acuerdo? Y quieres ver la diferencia entre esta composición del suelo y esta otra composición del suelo diferente. Y ahora lo que estamos analizando es el riesgo de que, de alguna manera, una planta o un árbol perezca, sea inviable a lo largo del tiempo. Y fijaos que, por lo tanto, en este suelo, el 0, el riesgo es mayor de mortalidad. Y en cambio, en el 1, el riesgo es menor a lo largo del tiempo. ¿Veis que va por debajo? Este va por encima y este va por debajo. Bueno, pues la función, tenemos lo que se llama una función, una relación, ¿no? de riesgos, una relación de riesgos, y esto es lo que analizaremos, y esto es lo que le llamaremos la hazard ratio, que es la función de riesgo, que es la relación que hay entre las curvas, la relación que hay entre las curvas, ¿de acuerdo? Que en realidad puede ser una relación cambiante a lo largo del tiempo o una relación fija a lo largo del tiempo. En este caso sería una relación física fija a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Hay una relación que siempre está por encima y de una forma constante respecto a esta curva de supervivencia, a esta función de riesgo que va por debajo. En cambio, fijaos que aquí, y por eso el valor de A es negativo, y por lo tanto, si es negativo, E elevado a esta A dará lo que se llama, esto es lo que llamaremos la hazard ratio, la función de riesgo, que me dará un valor, digamos, menor que 1. La hazard ratio va a ser un valor que va a ir de 0 a infinito, y en el 1 será que las dos curvas de riesgo son idénticas. Tendríamos un valor de A igual a 0, E elevado a 0, 1, y por lo tanto tendríamos una relación, digamos, que no hay una diferencia relevante o significativa entre las dos curvas de riesgo, las dos funciones de riesgo. En cambio aquí, fijaos que nos ha pasado lo contrario, ¿no? Que el suelo 1 tiene más riesgo, va por encima, veis que tiene una función de riesgo que va por encima de la función de riesgo del suelo 0, o el tratamiento 1 respecto al tratamiento 0, digamos. Y aquí tendríamos, por lo tanto, una A mayor que 0 porque el tratamiento 1, esto siempre es el 1 respecto al 0. En todos los softwares estadísticos, cuando codificas una variable x con 1 o con 0, siempre el A será mayor que 0 o menor que 0 dependiendo de si el 1 tiene más riesgo o tiene menos riesgo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, A menor que 0 está en relación que el valor de la variable, que puede ser dicotómica, dos tipos de suelo, uno a la que yo le ponga el 1 respecto del 0, si es menor riesgo será la A menor que 1 y por lo tanto
menor que 0, perdón, y por lo tanto e elevado a será menor que 1, o si 1 tiene más riesgo que 0, tendremos una a mayor que 0 y por lo tanto e elevado a será una hazard ratio mayor que 1. ¿De acuerdo? Si estas dos curvas fueran idénticas, la a sería 0 y e elevado a 0 daría 1 y tendríamos una hazard ratio de 1. Cuando la hazard ratio es de 1, quiere decir que esta variable no está influyendo para nada en la diferencia de las funciones de riesgo. No hay diferencia entre funciones de riesgo. ¿De acuerdo? Claro, esta variable x, además, puede no ser dicotómica, sino que puede ser continua. Puedo tener diferentes valores de x. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, ahora voy a tener no dos funciones de riesgo, sino un plano de riesgo, que diríamos, ¿no? Un plano o una función, digamos, de dos dimensiones, no necesariamente plana, porque esta no sería plana, pero una función, digamos, digamos con una base de dos dimensiones, porque tenemos una variable x que ahora es continua y el tiempo que evidentemente también es continuo, y la función de riesgo que pues va teniendo esta superficie, va creando esta superficie, antes he dicho plano, una superficie es el nombre más apropiado, veis que tengo una superficie, pero lo que os podéis dar cuenta aquí es que cuando voy aumentando x, digamos, la superficie esta va adquiriendo valores más bajos de función de riesgo, ¿veis? Voy bajando, esto va bajando, ¿veis que aquí tengo una altura más baja que no aquí? Lo mismo aquí, parece que aquí tengo menos altura que parece de la que tengo aquí. Aquí también tengo menos altura de la que tengo aquí. Por lo tanto, parece que la variable x, cuando más grande es, digamos, voy a tener menos posibilidades, tengo menos riesgo, tengo menos riesgo de que suceda lo que estoy estudiando. ¿De acuerdo? Fijaos que lo que estamos haciendo es, de alguna manera, evaluando cómo influye en la evolución de la supervivencia a lo largo del tiempo, cómo influye una variable determinada. Antes una variable dicotómica con dos valores posibles, por ejemplo, dos tipos de suelo claramente diferentes, y ahora en cambio una variable continua que podría ser, por ejemplo, pues yo sé que en una zona muy amplísima de reforestación, pues tengo unas diferencias muy grandes yo que sé, de concentración de nitrato, por ejemplo. La concentración de nitrato puede ir desde niveles muy bajos a niveles mucho más altos y con un escalado, con un continuo. Entonces quiero ver hasta qué punto puede influir en la viabilidad, en la supervivencia y por lo tanto en la función de riesgo el que haya más o menos cantidad de nitrato. Fijaos que en este caso lo que estaría diciendo es que cuanto a más concentración de nitrato, menos riesgo de mortalidad. La curva de la función de riesgo es más baja y en cambio cuanto menos nitrato, más riesgo de que muera aquel árbol. Lo mismo podríamos decir, yo que sé, con una variable, yo que sé, que fuera pues yo que sé, la presión arterial de un paciente, ¿no? Pues ver, ¿no? Pues la evolución, personas que todas han sido sometidas a una misma condición, pero ahora yo sé que la evolución de la presión arterial puede cambiar y quiero ver cómo influye la presión arterial en la viabilidad, ¿de acuerdo? Pero, ¿veis? La presión arterial no son dos valores fijos, sino que hay un continuo, hay un continuo. Fijaos que aquí tendríamos que la variable x al aumentar tengo menos riesgo, por lo tanto la x es protectora porque la hazard ratio va a ser menor que 1 y por lo tanto el que tenga un valor más grande, antes hablábamos de un valor de 1 respecto de 0, ahora
un valor cada vez más grande de X, lo que me está haciendo es protegiendo, tengo menos riesgo, ¿de acuerdo? Cada vez tengo menos riesgo. Cosa que ocurre lo contrario aquí, fijaos. Aquí la función de riesgo, que es esta de aquí, la variable X, cuanto más grande es, más riesgo tengo. Aquí tengo cada vez menos riesgo cuanto más grande es la X. Aquí cada vez cuanto más grande es la X, más riesgo tendría. Tendría, por ejemplo, presión arterial. Por ejemplo, pacientes que se han operado de una determinada patología, pues yo que sé, cardíaca, por ejemplo, pues puedo ver que diferentes, digamos, presiones arteriales puede aumentar, cuanto más grande la presión arterial, aumentar la probabilidad de el riesgo de morir, ¿no? Veis que aquí la función de riesgo es mucho más elevada que por aquí. Tengo una superficie también, pero una superficie que es como si fuera bajando, porque veis que aquí tengo valores más pequeños y aquí tengo valores más altos, ¿de acuerdo? Por eso aquí la A es mayor que 0 y por lo tanto elevado a será un valor mayor que 1 y por lo tanto tengo una hazard ratio mayor que 1. La hazard ratio, por lo tanto, es una medida del grado, digamos, de riesgo, es una medida del riesgo, que puede ser, digamos, una medida que te está, digamos, protegiendo, menos riesgo, o una hazard ratio no de protección, sino de menos protección, o sea, de más probabilidad de que se produzca el acontecimiento que estamos analizando. Mirad, vamos a ver otro fichero. Es un fichero, para complementar esto, es un fichero importante porque compara lo que es la odds ratio con la hazard ratio. La odds ratio es una medida, como os decía antes, que se utiliza en la regresión logística y lo que hace es medir, digamos, la protección o el riesgo de un determinado tratamiento o de una determinada condición pero de forma estática, como si fuera un fotograma. Entonces, mirad este ejemplo. Este ejemplo yo creo que os puede ayudar. Mirad, yo tengo, imaginaos un tratamiento 1 respecto a un tratamiento 0 que estoy analizando. Quiero ver el 1 respecto del 0, si es protector o es, digamos, malo, tiene digamos, es un factor de riesgo, un factor de mal pronóstico. Fijaos, por ejemplo, aquí está hecho el ejemplo con metástasis en un cáncer, pero se podría plantear también como viabilidad de unos árboles que se ha hecho una replantación. ¿De acuerdo? A los 10 años, fijaos, hemos plantado 20 árboles. 20 árboles en la zona 0 y 20 en la zona 1. O estamos analizando un tratamiento 0, un tratamiento 1 a 20 personas y a 20 personas más de un determinado cáncer. A los 10 años, 10 han producido metástasis. Y a los 10 años, pues 10 no lo han producido, metástasis. Pues de la misma manera, 20 árboles, 10 han muerto y 10 no han muerto. 10 han muerto, 10 no han muerto. Fijaos que aquí no podemos decir que haya diferencias entre estos dos tratamientos. Es la misma proporción, sería un odds ratio de 1. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si ahora, en cambio, estos valores no fueran así, sino que fueran, por ejemplo, que este fuera 5 y aquí 15 y este 15 y aquí 5, pues evidentemente tendríamos que el tratamiento de 1 es de mayor riesgo y por lo tanto tendría una odds ratio mayor que 1 porque el tratamiento 1, que es el que estoy relacionando con el 0, tengo valores más grandes, 15 y 5, y aquí en cambio 5 y 15. El tratamiento 1 es un factor de riesgo. Si fuera al revés, que esto fuera un 15 y esto fuera un 5, esto fuera un 5 y esto fuera un 15, el tratamiento 1 te está protegiendo. Es mucho mejor que el tratamiento 0 y esta odds ratio sería menor que 1. ¿De acuerdo? Pero esto es un fotograma.
¿Mm? ¿De acuerdo? Aquí no estamos para nada, no está para nada interviniendo el tiempo. En cambio, cuando nos vamos, ahora imaginaos que estos mismos 10 que han producido metástasis en 10 años, ahora no los analizamos a los 10 años, sino los analizamos a lo largo del tiempo. Han acabado habiendo 10 metástasis en los dos casos. O sea, la otra ratio es de 1, evidentemente. Porque a los 10 años se ha producido el mismo patrón aquí que aquí. Pero ahora vamos a ver lo mismo, pero de forma más fina. ¿Cómo? No viendo los 10 años, sino viéndolo a lo largo del tiempo. ¿Cómo? Pues con patrones diferentes. Fijaos, yo tengo que aquí tiempo hasta metástasis, de los 10 que han tenido metástasis en los dos tratamientos. En este caso, el tratamiento 0 ha habido 10 metástasis, son 10 valores, 10 individuos, pero el primero ha tenido metástasis o el árbol ha sido inviable, ha muerto, lo hemos visto en la plantación que ha sido inviable, damos ya el parte de mortalidad de aquel árbol y lo tenemos que eliminar, lo tenemos que quitar de la tierra al año. Otro a los 2 años, a los 2 años, a los 3 años, a los 3 años, a los 4 años, a los 4 años, a los 5 años, etc. Y el tratamiento 1, pues 1, 1, 2. ¿Veis que el patrón es muy similar? Son muy similares. Esto me va a dar unas curvas de supervivencia o curvas de riesgo. El riesgo es muy similar. Ahora lo veremos dibujado. La función de riesgo es muy similar en los dos casos. Es muy similar. ¿De acuerdo? La hazard ratio es aproximadamente de 1. Aquí, fijaos que el tratamiento 1, la metástasis o la inviabilidad del árbol se ha producido la primera a los 3 años, la segunda a los 5, a los 6, más tarde que no este. El tratamiento 0, el suelo 0, digamos, este acontecimiento que estoy analizando, la metástasis o la inviabilidad del árbol, se produce mucho antes. Al final son 10 igualmente, 10 y 10, pero la curva es diferente. Esta curva es diferente que esta, ¿ves? El tratamiento 1 me está protegiendo porque es mejor que el tratamiento 0, porque tarda más, es más lento, dura más aquel árbol en la plantación, o tarda más en llegar la metástasis. ¿De acuerdo? Ya veremos que es una hazard ratio de 0,25, o sea, te protege 4 veces esto respecto de esto. ¿De acuerdo? 4 veces porque una forma de evaluarlo es dividiendo 1 por 0,25. Si divido por 1 por 0,25 quiere decir que me está protegiendo 4 veces esto respecto de esto. ¿De acuerdo? Es la forma de evaluar cuánto te está protegiendo una hazard ratio. Pero es interesante que veáis que esta curva es más lenta que esta de aquí. Está enlentecida. Por lo tanto, tengo menos riesgo. Va por arriba el riesgo y aquí va por debajo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, este riesgo va por abajo y este va por arriba. Tengo más riesgo aquí. Ahora lo veremos. Y aquí, todo lo contrario. ¿Veis? Ahora se ha invertido la cosa. Ahora lo he invertido. Ahora tengo que el 1 es de más protección. No, de más riesgo. De más riesgo. Aquí te está protegiendo. Es más lenta la curva. Tarda más. ¿De acuerdo? Aquí es más rápida la curva de mortalidad. De alguna manera. Aquí sobreviven más tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos curvas son diferentes. Por lo tanto, tenéis 3 patrones diferentes. 2 curvas muy iguales de riesgo, 2 curvas muy diferentes. Esta, a ver, perdón, que se me ha ido. Esta de mayor riesgo que esta, y aquí esta de mayor riesgo esta que esta. Fijaos aquí, lo vais a ver. El primer ejemplo, este de aquí, aquí tenéis las dos curvas
las dos funciones de supervivencia o su equivalente, que sería la función de riesgo. Estas son las dos funciones de riesgo. Aquí tenemos la función de riesgo, pero ¿veis que se solapan las dos funciones de riesgo? ¿De acuerdo? Aquí está, evidentemente, como podéis ver, aquí se está produciendo un riesgo muy similar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se han lentecido, por eso se enlentece, hay un tiempo que tarda más en morir alguno, y aquí, pues por eso baja el riesgo, ¿de acuerdo? Aquí el riesgo de momento es bajo porque la curva de supervivencia se mantiene, digamos, arriba, ¿no? Con una supervivencia del 100% al principio, por lo digamos, están en relación la curva de supervivencia con la función de riesgo, como os decía. En cambio, en el siguiente caso, el caso este de aquí, como podéis ver, el tratamiento 1, que es el tratamiento 1, que es la roja, digamos, tiene mayor supervivencia que no la azul, que es la 0, o el 0 tiene más riesgo, ¿veis? La función de riesgo va por arriba. Tengo más riesgo en el 0 que en el 1. El 1 tiene una función de riesgo por debajo. Aquí, esta función de riesgo está por debajo en el 1. Está por debajo porque le cuesta más que se produzca el acontecimiento. Por esto, esta función de riesgo va por encima. Y esto es 4 veces, hay una relación de 4. Esto es, de alguna manera, como si podríamos decir que esta curva va siendo 4 veces más grande el azul que la roja. Es como se multiplica por 4 el riesgo, aproximadamente. De alguna manera es un promedio, digamos, de la relación que hay entre las dos curvas de riesgo, las dos funciones de riesgo. ¿De acuerdo? Y en el último caso, este caso de aquí, todo lo contrario. El 1 es un factor de riesgo ahora. Ahora, fijaos que tengo que el 1, que es la curva roja, el tratamiento 1 o el suelo 1, tiene mayor riesgo. Cae más rápido la supervivencia, ¿veis? La supervivencia cae muy rápido y por lo tanto está en relación con el riesgo. Veis que la inversión, aquí la supervivencia cae más rápido, digamos, se baja más rápidamente porque hay una función de riesgo de mortalidad o de viabilidad mucho más creciente, ¿no? A lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Es complejo, yo entiendo que es un tema complejo, pero lo que me interesa es que os familiaricéis con lo que representa la regresión de Cox. La regresión de Cox tiene como finalidad analizar la relación entre las curvas de supervivencia que se producen a lo largo del tiempo respecto a una variable determinada. ¿Cómo influye una variable determinada en la función de supervivencia? Y por lo tanto, de alguna manera, este hazard ratio lo que te va a indicar es, de alguna manera, cuál es la relación que tiene esta variable X, esta variable, que pueden ser varias, por eso antes os hablaba de que puedo estar haciendo una regresión de Cox múltiple, digamos, con más de una variable, con 2 o 3 variables, y por lo tanto tendré una hazard ratio para cada una de estas variables. Pero en definitiva lo que persigue la regresión de Cox es de alguna manera ver cómo influye una determinada variable X, que puede ser dicotómica o puede ser una variable continua, una variable con muchos valores posibles, cómo influye en la curva de supervivencia. Si es que influye o no, en primer lugar, y si influye, pues de qué manera, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De qué manera? Y la hazard ratio es una forma de medir, de evaluar, digamos, la influencia de esta, digamos, cómo influye esta variable, cómo es esta influencia, de alguna manera. Si es una influencia que en la medida que voy aumentando
los valores de esta variable voy aumentando el riesgo o voy disminuyendo el riesgo de mortalidad, ¿de acuerdo? O de inviabilidad, ¿de acuerdo? Bien, complejo, pero apasionante, como podéis ver, muy interesante y es importante que sepáis de qué va y que el día que veáis artículos sepáis de qué va y de alguna manera os ayude la práctica a ir solidificando estos conceptos que he intentado explicaros. ¿De acuerdo? Muchas gracias.